Bueno, gracias. No, lo que te decía es, bueno, dadas las circunstancias, voy a tratar de ir al grano, al hueso de lo que venía a decir, porque se ha extendido la cosa. Me imagino que ustedes quieren ir a almorzar. Así que, digamos, yo estaba acá no para hablar de la cuestión de género, en el sentido de que eso quedaba a cargo de las otras panelistas, sino a que trate de presentar de alguna manera una serie de relaciones que tienen que ver entre lo que se llama revitalización sindical, es decir, un proceso de recuperación de cierto poder de los sindicatos, poder que habían perdido por varias factores, digamos que no me voy a extender en este momento, voy a restringirme a las cuestiones más importantes, me parece, que pueden ayudar a nosotros a reflexionar, dejando de lado otras cosas, pero que desde el 2003 a esta parte se produjo cierto proceso de revitalización sindical. Cuando se habla de eso, se habla de alguna manera de la capacidad del sindicato de recuperar niveles de afiliación, de los sindicatos en términos generales, digo, ¿no? De recuperar niveles de afiliación, de volver a movilizarse colectivamente, que se incrementaron, digamos, los conflictos laborales. Todo el proceso de negociación colectiva está vinculado a esta capacidad de los sindicatos de recuperar el terreno perdido que se vincula con lo que fue, digamos, rápidamente la reestructuración capitalista después de la crisis de mediados de 1970 y la ofensiva neoliberal que lo acompañó, ¿no? En cierto sentido, ustedes han oído hablar miles de veces de la flexibilización laboral. En ese sentido, la flexibilización laboral, que no es otra cosa que la pérdida de una serie de conquistas, de derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de 50 años, digamos, esa pérdida es lo que de alguna manera nos puede servir a nosotros como el elemento más visible de esa pérdida del poder sindical. Lo que nosotros vemos en los últimos 10, 12 años es cierta recuperación de la capacidad de los sindicatos de movilizar, de ir al conflicto, de negociar y de recuperar algunos de esos derechos perdidos. Y en este punto, digamos, ese proceso de revitalización sindical va acompañado de lo que fue una etapa en la que hubo un crecimiento económico, ¿no? Primera cosa, una caída importante de la tasa de desempleo. Por otro lado, cierta recuperación del salario real y también un cambio sustancial en la demanda del empleo, sobre todo si nosotros lo comparamos con las décadas del 90. De todas maneras, esto, digamos, es importante si nosotros tenemos una mirada de corto plazo, si nos quedamos con una comparación con los años recientes, es decir, cuando se toman todos los índices comparativos de lo que sucedió en Argentina después de la crisis del 2001 y los años de comparación son 2001, 2002, 2003, todas estas variables que acabo de mencionar, todos estos elementos tienen un comportamiento mucho más atractivo, mucho más impactante que si nosotros tenemos una mirada de mayor largo plazo, en el cual estamos mirando cuál es la posición histórica del movimiento obrero desde mitad del siglo XX y en dónde estamos hoy. Y en ese sentido, entonces, y siguiendo con esta crónica a velocidad que voy a hacer para la salud mental de ustedes y también la nuestra, me voy a basar solamente en tres cosas. Una es el salario real, otra es la cuestión del mercado de trabajo y otra es la cuestión de la negociación colectiva. Si después tienen interés, podemos conversar cuando empiecen el tema de las preguntas. En relación al salario real, ¿cuál es la situación hoy en ese sentido? Y en ese sentido les tengo buenas noticias, si es que son buenas las noticias que les tengo para decir. La mayoría de las personas que están acá, aunque ustedes quizás ni siquiera lo sepan y no se den cuenta, pertenecen al 10% más rico de las personas que tienen ingresos en Argentina. Todas las personas que cobran 12.001 pesos en Argentina forman parte del 10% más ricos de aquellos que reciben ingresos en la población, y ese 10% se corresponde con gente que va entre 12.000 y 300.000 pesos. Así que imagínense que si tuviésemos que eliminar todos esos montos que evidentemente no son salarios, la situación, ese solo dato que tengo para decirles, ya habla de una manera distinta de pensar cuál es el comportamiento y la situación del salario real y la distribución del ingreso en Argentina hoy. Hay recuperación del salario real, pero sobre un trasfondo que efectivamente es un trasfondo de muy bajos niveles salariales. Si nosotros lo comparáramos con la situación de 1974, 2 años antes de la dictadura, veríamos que estamos muy lejos todavía de esos niveles. Entonces acá hay todo un tema para pensar cuando se habla del salario real y en qué situación estamos.
El 50% de la población en Argentina cobra menos de 5, digamos, ¿no? A ver, de los que tienen ingresos, se ubican por menos de los 5.500 pesos. Y acá sí tengo malas noticias, es lo único que les puedo decir en términos de género, que es que en este caso para las mujeres, el 50% de las mujeres cobra menos de 4.500 pesos. Si lo comparamos con los hombres, ese dato estaría rondando los 6.000. Estas cuestiones que se han hablado acá y que se van a seguir discutiendo, que tienen que ver con las discriminaciones típicas conocidas, que ustedes conocen muy bien, lo conocerán en carne propia, y que se compone de menores salarios, peores trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay otras personas más capacitadas para hablar de eso. Entonces, en ese sentido, ¿qué es un primer dato que me interesa traer? Bueno, ¿cuál es la situación real? Entonces, acá aparece todo este problema del impuesto a las ganancias. Claramente, cuando nosotros, digamos, me ubico, digamos, también en este, yo también formo parte del 10% más rico de la población en Argentina, por suerte. Cuando nosotros, digamos, estamos pidiendo que justamente el impuesto a las ganancias, digamos, que en realidad es un impuesto al salario, como bien lo explicó el secretario general del gremio, bueno, se modifique, se cambie, etcétera, y estamos escuchando de que solo afecta a los sectores de trabajadores más ricos y que por lo tanto es corporativo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver de qué niveles salariales estamos hablando. Y entonces el problema es que los niveles salariales en Argentina siguen estando en un nivel muy bajo, esto que tiene que ver con los costos laborales muy bajos de la industria, del sector servicios, etcétera. Hay muchos datos más para hablar de esto, pero me interesaba aunque sea mencionarle este elemento. Aparte acá hay otra cuestión que me permite entonces meterme ya en el segundo punto. Voy a ser bien rápido, que es el tema del mercado de trabajo. Y es que estos salarios aparte, si nosotros comparamos salarios reales del sector de los trabajadores registrados y de los no registrados, entre el 2003 y el 2006-2007 hubo una brecha enorme, digamos, entre los salarios de uno y de otros. Obviamente a las mujeres les comunico que les corresponde la parte más baja en ambos sectores y aparte las mujeres son mayoría también en el sector de trabajadores no registrados. Bien. Esto aparte tiene ciertas novedades, porque cuando nosotros vemos el último periodo de crecimiento económico en Argentina, antes de este periodo de 2003, que es 1996-1998, esa brecha no se verifica en la misma medida, es un fenómeno moderno del último ciclo de crecimiento económico en Argentina. Esto no significa que no venían creciendo los niveles de trabajo no registrado. Estos ya venían creciendo de manera sistemática en toda la década del 90. Pero lo que se verifica es que entre el 2001, 2002, 2003, 2004, el crecimiento económico, la recuperación del empleo, etcétera, se basó en gran medida en el aumento del trabajo no registrado. Entonces, esto es un punto importante. Después bajó el trabajo no registrado y se encuentra a los niveles más o menos que estaba en la década del 90, pero lo que está hablando, y este es el concepto que me gustaría que pensemos, que discutamos, o que piensen y que discutan, es que el trabajo no registrado no es un elemento ajeno, una anomalía en el mercado de trabajo en Argentina, no es algo tendiente a desaparecer a partir de que logremos la registración de esos trabajadores, sino que es algo estructural. La relación entre trabajo registrado y trabajo no registrado no son dos mundos aparte, se articulan y permiten de conjunto los niveles muy bajos salariales que existen en nuestro país. Entonces el tema no es que el trabajo no registrado está ahí, es algo que a nosotros no nos corresponde como trabajadores registrados, es algo que no nos afecta, corresponde a sectores informales, etcétera, no, forma parte activa del mercado de trabajo, incluso en sectores industriales y en sectores de servicio. Y no sé cuál será, yo no conozco en detalle lo que pasa en el sector bancario, pero les puedo dar un dato o tres datos. Si nosotros dividimos, digamos, la industria, en este caso lo del sector manufacturero, entre las industrias que producen sobre todo más ligadas al mercado interno, es decir, son aquellas que exportan menos del 10% de lo producido. Entre aquellas medianamente exportadoras, que son aquellas que exportan entre el 10 y el 35% de lo producido. Y entre aquellas exportadoras orientadas a la exportación, que exportan más del 35% de lo producido, tenemos que la fundamental ha sido el crecimiento del sector manufacturero mercado internista. En el sector manufacturero, mercado internista, el trabajo no registrado entre el 2003 y el 2006 creció en un 90%, lo que nos está indicando que no se trata de una anomalía, sino se trata de un elemento central de las lógicas del crecimiento del empleo en Argentina durante estos últimos años. Hay recuperación salarial, este elemento evidentemente lo retrasa, lo ata, imposibilita las posibilidades de que el movimiento obrero luche de una manera que permita aumentar sus niveles salariales.
La mala noticia, aparte, es que 2013 y 2014 fueron años en los que este crecimiento del salario real se detuvo y hubo un retroceso. Y acá es muy importante esta discusión. Bueno, también lo dijo el secretario general, digamos, cuando estuvo hablando acá. Si nosotros vamos a salir a la negociación colectiva con la idea, digamos, de que hubo una pérdida de salario real, significa que la discusión tendrá que incorporar la recuperación de ese elemento. Por eso no es casual que haya un documento del Ministerio de Trabajo destinado a negar la existencia de una caída del salario real en Argentina durante el 2014, segundo año consecutivo, casi estabilización en el 2013, caída en el 2014. ¿Por qué? Porque aparte, como el documento de ese lo dice, son 7 páginas, lo pueden buscar, está en la página del Ministerio de Trabajo, lo que busca decir es, bueno, discutamos con expectativas de inflación, pero no discutamos para recuperación salarial porque eso no se produjo. Los datos que yo manejo, y que yo manejo, no, los datos que yo he consultado en un conjunto, digamos, de informes que se dedican a estudiar esto, por ejemplo, el Observatorio de Derecho Social, muestra que el sector privado el año pasado ha perdido algo así como un 5,5% de su salario real. Esto es un elemento central. Pasemos entonces del mercado de trabajo rápidamente a las negociaciones colectivas. Estoy cumpliendo mi promesa de ir bien rápido. 2014 sigue siendo un año en el que se baten niveles de homologación de acuerdos y de convenios colectivos de trabajo. Esto es central, esto es importantísimo para el movimiento obrero. Institucionaliza el sindicato, fortalece las organizaciones, envuelve a los trabajadores que quizás no tengan cargos representativos en la discusión salarial. Todos están expectantes año a año qué va a pasar cuando se habla de la negociación colectiva y esto le da una vida al sindicato novedosa que creo que se expresa en la posibilidad de que haya 600 mujeres reunidas, bueno, algo así me dijeron el número, no sé si es de propaganda o es real, que haya 600 mujeres acá reunidas en este encuentro cuando me decían que quizás los primeros había 50, ¿sí? Digamos, se está mostrando un crecimiento enorme que implica el involucramiento de los trabajadores con sus organizaciones. Ahora bien, en general el conjunto de estos acuerdos y convenios se restringen a lo salarial. Y acá viene un conjunto de problemas que es importante también pensar, que es que cuando se habla de flexibilización laboral, lo que es cierto y se verifica en los últimos años es que el Estado argentino no avanzó, como hizo en los 90, en la flexibilización. E incluso en ocasiones, algunas de las leyes las mencionó Heller, sancionó leyes que en principio estarían yendo en un sentido inverso. Es decir, el Estado no avanzó en la flexibilización laboral, eso está claro. Pero el tema es que el concepto de flexibilización laboral es un complejo concepto que implica flexibilización de los contratos, pero también flexibilización de el tiempo de trabajo, del modo en cómo se paga ese tiempo de trabajo, salario, el modo en cómo se usa ese tiempo de trabajo, los procesos de trabajo concretos, qué tengo que hacer yo en el trabajo, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos del tiempo de trabajo, se vincula la jornada, las vacaciones y un conjunto de elementos de ese tipo. Bien, esos elementos, todos los estudios sobre convenciones colectivas de trabajo de los últimos años muestran que los contenidos negociados en lo que hace a estos elementos centrales para medir las tasas de explotación y la ganancia de las patronales y los sectores empresarios, prácticamente no se han modificado. Y entonces acá aparece una agenda muy importante para el movimiento obrero, que es de qué manera logra que esos elementos que son centrales en la flexibilización laboral, que se han estabilizado con naturalización en el mercado, no en el mercado de trabajo, sino adentro de los lugares de trabajo, puedan ser discutidos en el momento de la negociación colectiva. Y aquí implica entonces jornada de trabajo. Quizás no sé cuál es la situación en bancarios, pero en la industria es muy común la jornada continua, la jornada promedio, etcétera, situaciones que hacen que el trabajador esté prácticamente disponible, digamos, para el trabajo cuando lo demanda la industria, pero que también la industria tenga la ventaja de que cuando no hay trabajo pueda de alguna manera mermar esa demanda y reservando ese momento para más adelante, por lo tanto no es que le tiene que pagar esas horas no trabajadas porque se supone que él la va a recuperar en el futuro. Esta idea de jornadas promedio, jornadas americanas, toda una serie de elementos que creo que en el sector bancario y financiero no es tan importante bueno, no sé, ustedes lo sabrán. Segundo, flexibilización de los salarios, premios, productividad, esquemas de incentivos. Esto es tan viejo como el capitalismo. Acá, digamos, cuando se habla del primer peronismo se hablan de muchas cosas, pero si algo pasó durante el primer peronismo es un elemento clave para el movimiento obrero, que es entre 1946 y 1948, lo que logran los sindicatos en términos generales, para aquellos que estaban sindicalizados, claro está, es que el salario quede atado al día de trabajo y no al rendimiento.
no a lo que antes habitualmente se hablaba como destajo. Se logra que el salario esté ligado a la jornada, a la presencia física del trabajador durante esa jornada, no a lo que ese trabajador producía durante esa jornada. A partir de ese momento, las quejas de la patronal son permanentes. No se inicia hoy el tema de la flexibilización laboral. No es un invento de la neoliberalización. Cuando uno habla rápido se hace difícil. Es un elemento que simplemente en la época neoliberal lo que nosotros vemos es que les permite avanzar. Pero si nosotros miramos cualquier revista patronal de 1949, 50, 51, van a estar pidiendo justamente esquemas de incentivos, aumento de productividad, etc. Congreso Nacional de la Productividad, 1955, vean el nombre. Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social. Productividad. Buscar, sobre todo, que los trabajadores sean más productivos y para eso esquemas de incentivos, de premios. Bueno, esto es central, está presente en la mayoría de los convenios colectivos y es una gran tarea pendiente del movimiento obrero lograr desactivar estos elementos. Y por último, un elemento muy importante que es la subcontratación, las tercerizaciones, etcétera, presente en todos los sectores de actividad y que es el hilo rojo que conecta el trabajo registrado con el trabajo no registrado. La subcontratación, la tercerización de un montón de actividades, pero no solamente de las actividades como limpieza, etcétera, de menor calificación, incluso de actividades centrales, hacen, digamos, que esta idea de que tenemos el trabajo registrado por allá y el trabajo registrado por acá se muestre como falsa, están ligados muchas veces bajo el mismo techo con el mismo empleador, trabajadores en condiciones absolutamente distintas. A medida que nosotros nos movemos en la cadena de subcontratación, el trabajo no registrado aumenta, se degradan los salarios, se degradan las condiciones laborales y esto impacta necesariamente sobre los sectores que todavía no han sido degradadas sus condiciones y funciona de esta manera, de manera muy clara. Esto sí he visto en el sistema financiero, en el sistema bancario, digamos, que existe una importante presencia de estas cuestiones, aparte por la complejización de la actividad. No sé, yo no sé qué es un VAPRO, pero cuando yo veo un VAPRO me atiende un pibe que debe estar ganando 2.000 pesos. Muchas veces en un kiosco. Digamos, esto antes no estaba presente en la lógica, digamos, bancaria, y de esto ustedes saben muchísimo, los call centers, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que haber controlado bien mis emociones, espero haberlo hecho así, como proponía Manes. Y tres cosas que son importantes: salarios, mercado de trabajo, negociación colectiva. Hay mucho para hablar, pero quería ser lo más sintético posible. Bueno, gracias.